Como se dan cuenta, ahí tenemos en nuestro tablero una pequeña diapositiva, se titula La conciencia y el cristiano. Pero yo quiero empezar con lo siguiente. Ojo con esto. La iglesia necesita confrontación, no tácticas. Es una frase que quiero compartirles. La iglesia necesita ¿qué? Confrontación y no tácticas. Esta era la frase con la que debía haber terminado la semana pasada, lo que pasa es que no me dio tiempo. ¿Cómo entender esa frase? La semana pasada vimos casi que un recorrido filosófico del pensamiento humano. Y si usted recuerda, al final trabajamos con un concepto básico que era la verdad. Y si usted se da cuenta, siempre el mundo se ha regido por lo que la filosofía de alguna manera ha planteado. De tal manera que no es que usted y yo tengamos que ser filósofos, no es que tengamos que tener un título universitario, pero sí comprender un poco nuestro panorama, nuestro contexto, ¿sí? Y la iglesia, es una frase que ya hemos dicho varias veces y no la voy a querer olvidar, la iglesia ha perdido relevancia en la cultura cuando en vez de confrontar el pensamiento secular, lo que ha hecho es intentar implementar tácticas para seducir al mundo. ¿Cómo seduces al mundo? Utilizando los medios mundanos. De tal manera que la iglesia realmente, para que sea relevante, no tiene que implementar tácticas. No, tenemos es que confrontar, porque el mundo está lleno de ¿qué? De mentiras. Y tú no puedes empezar a pensar, bueno, ¿y cómo hago para que lo que yo digo, de alguna manera, no ofenda tanto, no se vaya en contravía con lo que están diciendo, pero más o menos que las personas me capten? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a maquillar la verdad para que sea más suave, más digerible. No, la verdad es que la Biblia a nosotros nos enseña que la iglesia tiene que aprender a confrontar el error. El mundo enseña el error, ¿sí? Lo que ha planteado y lo que se ha implantado, digámoslo así, en nuestra actualidad, a eso que llamamos el posmodernismo. Créame que el posmodernismo es tan sutil, esa es la característica del momento en el que nos encontramos, tan sutil que a esa forma de pensar y de transmitir el engaño se le ha llamado como el neolingüismo. Usan palabras que tienen un significado y lo empiezan a utilizar de la forma contraria. Usan conceptos tergiversando lo que ya la gente entiende por ese concepto. De tal manera que se entra en un contexto de confusión y bajo esa idea del neolingüismo, ¿cierto? Generar nuevos usos en la lengua, el mundo está confundido. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un hombre? Y hoy por hoy la definición de hombre ya está un poco difusa. ¿Qué es una mujer? La mujer es una construcción social. ¿Qué es el hombre? Una construcción social. O sea, no es lo que Dios dijo que era el hombre y la mujer, sino lo que la sociedad ¿qué? Diga que es. Y a partir de allí se ha empezado a desarrollar todo un pensamiento social, cultural, que ha arrastrado incluso a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues lo que usted crea que es. Pero ya hemos desarrollado aquí, bíblicamente, esa idea de que la iglesia es lo que Dios dice que ¿qué? Que es, punto. Entonces, ya la Escritura había definido que el mundo va a girar en un contexto de vaciedad. Y por eso es muy interesante ver que, por ejemplo, Eclesiastés 1:2 dice que este mundo va a estar vacío y fracasado, va a perder sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, ¿cierto? Es una búsqueda inútil de sabiduría. Por algo les planteé aquí las diferentes maneras como la humanidad ha definido el concepto de verdad. Y entonces cambia. Y en esa constante búsqueda de conocimiento y de sabiduría,
se llega a una futilidad. Eclesiastés 1:17. Las cosas van, las cosas vienen, y volvemos otra vez y entramos en un contexto ahí de una búsqueda que a la final no sacia. Se entra en el desarrollo del trabajo, búsqueda del placer, búsqueda de riquezas, pero ¿saben qué? La vida sin Cristo es vacía e inútil. Por algo, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 dice, es que si nosotros no predicamos a Cristo, o si la predicación de Cristo no es verdad, ¿qué pasa con nuestra fe? Es vana. Ahora, el problema está en que si Cristo realmente vivió, murió y resucitó, y por lo tanto nuestra predicación no es vana, sino que es verdadera, entonces, ¿qué le queda al mundo? Si ellos no están en Cristo, son ellos los que viven una vida vana, ¿cierto? Entonces, es algo que usted y yo no podemos olvidar. Resulta que es un libro que se titula El libro de las respuestas sobre la creación y la evolución. Pero a medida que van desarrollando ese tipo de temas, tienen que entrar a asunto de la moral, el asunto de la sexualidad, el asunto del propósito y del sentido en la vida. Este libro lo compré o lo compramos con el propósito de que hayan respuestas claras para personas como Jacobo, como Isabela y así sucesivamente. Porque debemos estar preparados. ¿Preparados para qué? Mire lo que tengo yo allí. Eso que está ahí no es una parodia. Eso que ustedes están viendo allí es un libro que se está vendiendo en Amazon. Es un libro para colorear. Es un libro con ilustraciones para niños. Y realmente les puedo mandar la información, no quiero leerla. Pero eso tiene cualquier cantidad de aberraciones. Es un libro para ir modificando la conciencia pura de un niño de tal manera que se cauterice sin que se dé cuenta de que hay ciertas cosas que son inmorales. Ahora, ¿usted qué va a preferir? Que usted en su hogar empiece a formar y alimentar la conciencia de los suyos y que usted empiece a alimentar su propia conciencia con la palabra, o que el mundo lo haga. Porque esto, aunque está en Amazon y las personas lo pueden comprar, yo hace poquito fui a una librería a comprarle también unos libritos. Jacobo, que pesar, va a estar lleno de puros libros, va a tener juguetes y no libros venteados. Y cuando encontramos un libro muy bonito con un elefante a cuadros, y todos los cuadros tenían colores diferentes. Y yo dije, ya yo sé por dónde va el libro. Yo sé que es lo que le están queriendo vender al niño con ese libro. Pero muchas veces, muchos de nosotros no somos capaces de leer el entorno en el que estamos. Ahora, el mundo sabe cómo cautivar la conciencia de las personas. ¿Cómo qué? Cautivar. Cautivar también puede ser entendido como modificar, enseñar. Hay un término que se usa mucho secularmente para hablar mal de los cristianos, pero el mundo utiliza mucho ese mecanismo y eso se le llama adoctrinar a las personas. El mundo adoctrina al sistema por medio de los medios de comunicación. Los adoctrina. Por eso desde el principio he estado insistiendo, ojo con lo que vemos. La película que les invité a que se vieran decía, ¿qué propósito tiene un anuncio de 5 segundos? Si incluso nosotros no le prestamos atención. ¿Para qué un anuncio publicitario de 5 segundos? Porque te dejan una imagen, un sonido, y ya tu mente quedó cautivada. Y lentamente te empiezan a adoctrinar. Ahora, no es que el mundo sea sabio. ¿Quién, por favor, abre su Biblia? Mejor dicho, los invito a todos a que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 6. ¿Usted alguna vez ha leído Deuteronomio capítulo 6? ¿De qué trata Deuteronomio capítulo 6? ¿De qué trata Deuteronomio capítulo 6?
Recuerden que el contexto histórico es relevante para entender la porción. Deuteronomio, el término Deuteronomio significa segunda ley. No es que se haya dado otra ley, era la segunda vez que Moisés presentaba la ley al pueblo de Israel, pero había una diferencia. Y es que el pueblo que recibió la ley en Deuteronomio no es el mismo que recibió la ley en Éxodo. El pueblo que recibió la ley en Éxodo quedó muerto, esparcido por el desierto. Y justo antes de pasar a la tierra prometida, el pueblo de Israel se reúne en una zona, en un valle, que está con una montaña a un lado, con una montaña al otro lado. Moisés se hace en el centro del valle, mitad del pueblo hacia un lado de la montaña, la otra mitad del pueblo hacia el otro lado. Y Moisés les va a recordar, o les va a dar la clave para que este pueblo sea obediente a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Moisés? Le va a dar la clave para que ese pueblo sea ¿qué? Obediente. Presten atención. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha dado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Son mandamientos que Dios ha dado al pueblo para aquellos que los obedezcan, ¿cierto? Dice, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Y ojo, ¿quién tiene que cumplir el mandamiento? Tú, tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacer para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y aquí viene la clave. Ojo, hay un mandamiento, hay unas leyes, esas leyes tienen el propósito, ojo con esto, porque no le prestamos atención. Las leyes tienen el propósito de que las personas teman a Dios, temor a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Según Proverbios, ¿qué es temer a Dios? Es sabiduría. Recuérdenlo. Temor a Dios es sabiduría. ¿Dios para qué le entregó la ley y los mandamientos al pueblo de Israel? Para que fueran sabios. Temer a Dios es tener sabiduría. Y miren lo que hace el versículo 4, lo que es el versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la pregunta es, ¿y cómo es que vamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas? Repitiendo y repitiendo la palabra hasta que nuestra mente esté desbordada de ella. Y solamente allí vamos a empezar a amar a Dios. ¿Cómo es que alguien se llegue a enamorar de otra persona? ¿Usted alguna vez se ha pensado cómo es que alguien se llegue a enamorar de otra persona? Nunca lo había pensado. ¿Cómo es que usted se llega a enamorar de alguien? Cuando usted empieza a pensar y a pensar y a pensar en esa otra persona. Solo allí es que usted empieza realmente a ¿qué? A sentir algo por otro. Cuando usted a alguien no le interesa, ni lo va a buscar, ni lo va a pensar, ni lo va a ver. Pero cuando usted dice, ve, en tal reunión yo vi a alguien, pareció hasta interesante. Y al día siguiente usted se le da por volver a pensar en esa persona. ¿Ve? ¿Y qué será de fulanita? Y cuando la mente empieza a adquirir ese hábito de pensar en esa persona, sin motivo alguno,
los sentimientos empiezan ¿a qué? A avivarse por el simple hecho de estar pensando en algo recurrente. Usted y yo vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro corazón cuando la palabra sea lo recurrente en nuestra mente. Antes no. Y por eso la Escritura le estaba enseñando al pueblo de Israel por medio de Moisés que la ley tenía que ser entregada ¿a quiénes? A los niños, para que no pase esto. Hoy la sociedad tiene como propósito dañar la conciencia de los niños. Préstele mucha atención a lo que voy a decir. Esta semana que acaba de pasar, en Alemania, acaban de bajar la pena que había para aquellos que practicaban y que veían pornografía infantil. La pena mínima era de 1 año de cárcel para aquellos que promovieran y utilizaran material de pedofilia. ¿Qué hicieron? Bajaron la pena a 3 meses, de tal manera que una persona que sea condenado por ese delito particular ya no tiene que ir a la cárcel porque 3 meses de cárcel son excarcelables. Si eso lo hicieron en Alemania, más temprano que tarde se va a convertir en algo normal en los otros países de Europa. Y cuando Europa plantea algo como norma en la región europea, ya lo adopta todas las uniones, la Unión Europea y por lo tanto Naciones Unidas. Eso quiere decir que aquí en Colombia dentro de poco también va a ser algo normal. Cuando tú le dañas la conciencia a un niño, ese niño cuando crezca va a tener una conciencia cauterizada. Y para allá va nuestro mundo, para allá va nuestro sistema. Por eso, lo mejor que nosotros podemos hacer, es alejar a nuestros niños de todo lo que son medios de comunicación. Y no es una exageración. Lo mejor que podemos hacer hoy por hoy es que tú y yo alejemos a nuestros niños de las pantallas, de todo lo que suena, y a menos de que tú estés con ellos, que ellos escuchen algo y vean algo. Porque el mundo va a atacar sus conciencias. El eslogan del conjunto de la sociedad LGTQE+, por no decir todo el abecedario, porque ya no son 30, sino que son como 60 denominaciones distintas para todo lo que está relacionado con ideología de género. El pensamiento y el eslogan de ellos es: entréganos a tus niños. Entréganos a tus niños. Eso es lo que ellos están buscando. Y no es que tú se los vayas a entregar, bueno, sí. Ellos van a buscar la manera de acercarse a sus mentes. Y si tú y yo no les prestamos atención, ¿qué va a pasar? Los vamos a perder. Ahora, ¿por qué empecé con los niños? ¿Por qué empecé en Deuteronomio 6, versículos 1 al 9? Porque allí está la clave de nuestro estudio hoy. Y quiero empezar preguntando lo siguiente: ¿por qué iniciar nuestra formación? ¿Por dónde iniciar nuestra formación para llegar a ser una iglesia relevante? ¿Por dónde? ¿Por dónde iniciar nuestra formación para llegar a ser una iglesia relevante? Otra pregunta: ¿cómo llegamos a tener una mente que posea una cosmovisión bíblica? 2 preguntas. ¿Cuál creen usted que sea la palabra clave? Ya yo les di toda la clave del mundo. ¿Conocen alguno de esos versículos? La palabra clave, yo creo que eso se me deformó. ¿Qué dice ahí? Santidad. Y si ustedes se dan cuenta, pues estamos entrando a un terreno que pues uno diría
¿Y qué tiene de novedoso, no es cierto? ¿Qué tiene de novedoso el tema de la santidad, queridos amigos? ¿Qué tiene de novedoso la santidad? ¿Qué tiene de novedoso la santidad para la iglesia? No, ¿qué de novedoso tiene? No es lo que uno escucha desde siempre. ¿Qué predica la iglesia? ¿Cuál es el llamado de la iglesia a través de la historia y de los tiempos? ¿Cuál? Dios es santo y su pueblo tiene que ser ¿qué? Santo. O sea, realmente no estoy diciendo nada nuevo. El problema está en que muchas veces no conciliamos la relación que hay entre lo que la Biblia enseña y nuestra realidad. ¿Qué tiene que ver la santidad con la cultura? ¿Qué promueve la cultura? Pecado. ¿Qué promueve la iglesia o qué debe promover la iglesia? ¿Ya sabes por dónde va la respuesta a la pregunta? Si nosotros no comprendemos el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia, más temprano que tarde nos vamos a diluir en el pensamiento del mundo. Y cuando una persona, y aquí yo creía que había incorporado una imagen y no la pude incorporar. ¿Alguno vio el video de la clase pasada por YouTube? ¿No lo vieron? Ahí la ventaja de los que lo ven por YouTube es que ya las diapositivas están otra vez revisadas, organizadas. Entonces yo aquí hice un dibujo feo la semana pasada, pues allá aparece ya bonito. Nosotros dijimos que aquí tenemos el ojo, y el ojo tiene ¿qué? La posibilidad de ver el mundo, a lo que llamamos la cosmovisión. Y esa cosmovisión se encarga de analizar, de comprender, de interpretar nuestra cultura, que lo abarca prácticamente todo, ¿cierto? Y dentro de la cultura, ¿qué encontramos? Filosofía, ciencia y cualquier cantidad de cosas que nos invaden, ¿sí? Ahora, ojo con esto que voy a plantear. Esta no es la manera como nosotros vivimos realmente el mundo. Usted realmente, si lo queremos plantear en términos de realidad, esta es la cultura y usted y yo somos punticos dentro de la cultura. Ni nos vemos, nos perdemos. Esta es nuestra realidad, así nos ve el mundo. Es que usted es un sujeto más, usted tiene una verdad más dentro de lo que el mundo enseña. Pero yo no estoy planteando nuestra realidad en este mundo, sino la realidad de nuestra mente en el mundo. ¿La qué? La realidad de la mente que tú y yo tenemos en este mundo. Y así cada uno de nosotros tiene que interpretar el mundo. ¿Se acuerdan el pasaje bíblico que habla acerca de que debemos tener cuidado de la luz que hay en nuestros ojos, porque si la luz es oscuridad, ¿para dónde vamos? Lo dice Jesús, si no estoy mal está en Mateo. Bueno, nuestros ojos son la luz. Y si nuestros ojos están iluminados por la palabra de Dios, nosotros vamos a ver con claridad ¿qué? El mundo. Ahora, si nuestros ojos no tienen como una prioridad comprender y vivir a la luz de la santidad de Dios, si aquí no hay santidad, entonces la pregunta es, ¿cómo interpretamos el mundo? ¿Cómo lo interpretamos? ¿A la luz de qué? A la luz del mundo. Y ahí es donde está el problema. Nosotros necesitamos alimentar nuestra mente de la palabra de Dios para que nosotros podamos ver el mundo como ¿quién lo ve? Como Dios lo ve. Pero resulta que a nosotros muchas veces no nos ha interesado ver el mundo como Dios lo ve. A nosotros nos ha interesado más acomodar nuestra mente a nuestros deseos. Y aquí viene un punto importante. El término deseo, en todos los ámbitos, siempre se relaciona con aquello que yo sé que no tengo y que quiero tener.
El deseo se relaciona con la posibilidad de tener aquello que no tengo. Ahora, si yo deseo, ojo, si yo deseo más conocimiento, si yo deseo más cosas materiales, si yo realmente necesito, que digo que necesito, digámoslo así, sentimientos por alguien, y así sucesivamente, resulta que si estos deseos por cosas que no tengo se convierten en mi prioridad, ¿qué empiezo a formar yo? En relación a lo que terminé la lectura la semana pasada, ¿qué empiezo a crear? Ídolos. Y si ya creo ídolos, aquí ya no está Dios. Ya no está Dios. Entonces, hoy vamos a trabajar esto. ¿Cómo hacemos para que Dios sea prioridad en mi mente? Y por eso el tema hoy es acerca de la conciencia. Conciencia, en este momento de nuestro estudio, conciencia va a ser igual que conocimiento. Y es interesante, préstele mucha atención a esto que voy a decir porque es importante. Es interesante que una persona cuando nace, un niño cuando nace, y llega a tener o a experimentar un estado de inocencia, la inocencia no es santidad. La inocencia se puede traducir como igual un corazón todavía con una conciencia limpia. A un niño que comete pecado, ¿qué hace? Cuando le pega a alguien, cuando roba algo, cuando se come algo que no es de él, ¿qué hace? No. Él se da cuenta que está mal. Su conciencia todavía está ¿qué? Está limpia todavía, porque de alguna manera responde de la manera apropiada. Ay, le pegué a alguien, ay, me voy. Ay, me robé a alguien, yo no fui, y esconde las cosas porque hay algo que le está acusando. Pero en la medida en que ese niño crece y no hay corrección, y no hay formación, y no hay conocimiento, esa conciencia se empieza a perturbar, esa conciencia empieza a cauterizar de tal manera que te mienten y ya no sienten miedo. Te roban y ya no sienten miedo. Insultan y ya no sienten miedo. ¿Por qué? Porque su conciencia ya ha sido dañada. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos un mecanismo de alarma. Un mecanismo de alarma que por naturaleza Dios ha implantado en la naturaleza del hombre para que le avise cuando hay un peligro. Hay un peligro. ¿Cómo reacciona tu mente y tu conciencia cuando estás frente a una pantalla viendo algo que sabes que es pecaminoso? ¿Reacciona o no reacciona? ¿Qué engaño hemos aceptado? En creer que por el hecho de que tenemos la capacidad de discernir, digamos, de tener una claridad entre qué es bueno y es malo, es suficiente para yo poder enfrentarme, recibir algún tipo de información. Y cuando hablamos de santidad, ya no estamos hablando del hecho de si puedo o no exponerme al pecado. La santidad trata de evitar todo lo que es pecaminoso. De tal manera que yo todavía recuerdo que hace muchos años di, a partir del libro de Números, una enseñanza que se titulaba, que tenía que ver con la manera como debemos pensar el mundo. Y la pregunta que nosotros como cristianos debemos hacer no es qué tan malo es aquello que está frente a nosotros. Porque cuando nosotros hacemos la pregunta sobre qué tan malo es algo, categorizamos eso que tenemos al frente en términos de yo qué tan limpio veo las cosas. Pero mire cómo cambia la situación si en vez de preguntar qué tan malo, me pregunto qué tan santo es. ¿Cuántas cosas se tienen que eliminar de mi mente y de mis ojos? Si usted plantea la pregunta por la santidad.
si usted se pregunta, ¿qué tan santo es ir a un lugar? ¿Qué tan santo es ver un programa? ¿Qué tan santo es escuchar una canción? ¿Qué tan santo es compartir una conversación con alguien? Cuando uno se adentra en el terreno de la santidad, el mundo cambia. La cosmovisión cambia. La forma de usar el tiempo cambia. Y es allí donde yo los quiero poner en esta mañana. ¿Cómo estamos viendo el mundo? No se trata de tener una visión amplia del mundo y de la vida. De eso no se trata simplemente la cosmovisión. La pregunta aquí realmente es, ¿cómo estoy viendo el mundo y la vida? Y de eso se trata la conciencia. Y encontré en un libro, aquí se los traigo también por si se quieren antojar, para que lo compren, está muy bueno. Estar firmes, de John MacArthur. Y dice, viviendo en una cultura y no dice postmoderna. Aquí él plantea otro terreno, otra forma de entender el mundo, post-cristiana. Obviamente él está planteando un terreno de los Estados Unidos, una cultura que empezó con unos principios planteados por los padres puritanos, padres fundadores, y que lentamente esta cultura americana se ha ido alejando de la escritura. Entonces por eso él habla de un mundo post-cristiano. Y él habla de algo en este libro que tiene que ver con la Corte Suprema del Corazón. Y apela a la manera como Pablo, el apóstol Pablo, cada vez que se quería enfrentar con algo o con alguien, él apelaba a la conciencia. Apelaba a la conciencia. Y él dice, pongo mi conciencia como testigo, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 2, ustedes lo tienen allí, apúntenlo. ¿Sí? Y cuando él hablaba con ciertos hermanos en la iglesia, cuando él hablaba o animaba en este caso, por ejemplo, allí a Timoteo, él le decía, prepárate para que tu conciencia no te juzgue. Prepárate para que cuando estés delante de Dios, la conciencia sea algo que te sostenga. Nosotros muchas veces estamos pensando en lo que el otro va a pensar de mí. ¿Nunca te has preguntado qué piensa tu conciencia acerca de ti? ¿Tú alguna vez te has visto en un dilema en el que sabes que algo está malo y tu mente te está diciendo, pero tú sabes que está mal? Tú hablando contigo mismo. Y tú dices, sí, yo sé que está mal, pero lo quiero. Ojo, tu conciencia avisándote de un peligro con la idolatría. ¿Y tú qué haces? Te aferras a esa idolatría. Es allí cuando lo que sabemos acerca de Dios no está relacionándose con aquello que sabemos que va en contra de Dios. Y por eso, 1 Juan dice, o amas al mundo o amas a Dios. Pero si amas al mundo te constituyes ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Y qué significa hacerse enemigo de Dios? Mira que la batalla que estamos planteando principalmente, eso que yo les he planteado inicialmente como una guerra entre la iglesia y la cultura, parte o inicia ¿dónde? En nuestra mente. La batalla que libra la iglesia con la cultura es una batalla que inicia principalmente en la mente, en tu mente. Entonces, préstele mucha atención a esto que me gustó muchísimo. Resulta que en tu interior, en la parte interior de tu ser, hay de entrada un contexto donde vemos un panorama de un juicio. ¿Un qué? Un juicio. Y más te vale que estés bien informado, tengas pleno conocimiento de lo que es bueno. ¿Por qué? Voy a leerlo. En el tribunal del corazón humano, la conciencia realiza todas las funciones. ¿Qué? Todas las funciones. Ojo, la conciencia es el cronista de la corte que registra los detalles precisos de todo lo que hacemos. Jeremías 17:1.
La conciencia es nuestro fiscal. ¿Qué hace un fiscal normalmente? Acusa. Que presenta las quejas y condenas cuando somos culpables y es nuestro defensor que alega nuestra inocencia. Romanos 2:15. Entonces, la conciencia es, el cronista está registrando todo. Tan interesante es la conciencia que no necesita tener los ojos abiertos para registrar cosas. Tus oídos, tu piel, está registrando cosas. La conciencia está allí capturando cosas. También es nuestro fiscal. Dice que es nuestro testigo. ¿Para qué es un testigo? Para testificar, mostrar evidencias. La conciencia también funciona como un testigo que presenta fiel testimonio, ya sea a favor o en contra nuestra, segundo a los Corintios 1:12. Es nuestro juez. No solamente es nuestro fiscal, sino que también se convierte en nuestro juez, tanto para condenar como para exonerar. Eso que nosotros normalmente relacionamos con la culpa también, ¿cierto? Y por último, sirve como verdugo porque produce pesadumbre por las culpas encubiertas. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Mis hermanos, usted no se va a librar de un justo juicio delante de Dios, porque Dios no va a apelar a lo que tú crees que fueron los hechos. Dios va a apelar a la conciencia del hombre donde está guardada toda la información de tu pensamiento, de las intenciones de tu corazón. Hebreos nos enseña eso. Y por eso más nos vale que nosotros tengamos pleno conocimiento de la palabra y repitamos la palabra todos los días para que nuestra conciencia esté limpia de pecado y pueda responder de manera apropiada a lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Qué es la escritura según Hebreos? ¿Qué es la escritura? Es como una espada de dos filos, como un bisturí que penetra, dice, hasta el fondo. No solamente rompe tuétanos, no solamente rompe coyunturas, ligamentos, no solamente llega al hueso, sino que dice que llega hasta las intenciones más profundas ¿de qué? Del corazón. Lo más profundo y escondido en el ser humano, la palabra. Ojo, no es ni el gurú ni el brujo, no, la palabra llega a mostrarnos nuestras más perversas intenciones. Aquí está. Entonces, si tenemos algo como la conciencia en nuestra naturaleza humana, la pregunta que yo tendría que hacer es, ¿y cómo le sacamos el mayor provecho? ¿Cómo le sacamos el mayor provecho? Entonces viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo adiestramos la conciencia? ¿Cómo lo hacemos? Una conciencia que trabaja bien es aquella que está plenamente informada por la verdad de las Escrituras. Aquí, en este primer punto, no estamos entrando todavía en la esfera de una conciencia que me lleva a hacer las cosas. Esa primera fase que estamos desarrollando aquí de la conciencia está enfocada en una conciencia bien informada, bien informada. ¿Usted alguna vez ha ido a un curso de conducción? ¿Cuántos han ido a un curso de conducción? ¿Cuántos de ustedes después del curso de conducción han terminado comprando el librito relacionado con todas las normas de tránsito y las normas de las vías en Colombia? Podríamos decir que la conducción en Colombia es una evidencia de una conciencia bien informada en cada uno de los que conducen. Pregunto, ¿para qué son las señalizaciones de color marrón en las vías? Hay una que es como marrón. Turística. Si usted está de paseo y ve una cosa, un marroncito, usted dice, venga, yo estoy de paseo.
Dice que para el mirador a tanto. Ah, interesante. No, pero no quiero ir a un mirador. ¿Cierto? En esos días alguien me preguntaba, venga, ¿y para qué son esos letreros grandes que son como amarillos? Y yo no me acordaba. Eso quiere decir que yo como conductor no tengo una conciencia bien, ¿qué? Informada. Préstele mucha atención a esto. El cristiano, si quiere tener una conciencia que agrade a Dios, por lo menos debe tener una conciencia, en primera instancia, bien informada. ¿Bien informada de qué? De lo que la palabra enseña. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros, no voy a decir apurado, nos han corchado, porque cosas tan básicas que deberíamos manejar, no las tenemos presentes? ¿Cuántas veces? Aquí a más de una mujer, por no meter incluso también a los hombres, cuando les digo, hey, ya tienes claridad sobre por qué nosotros somos premilenaristas, pretribulacionistas, ¿y qué me dice la gente? ¿Y qué es eso? Están al nivel de Jacobo. ¿Qué, Checho? ¿Qué pasa con tu conciencia? ¿Qué pasa? Mira lo que dice el Salmo 119:11. Mira lo que dice Juan 17:17. Son pasajes que nosotros ya deberíamos manejar. El salmista ahora está diciendo, no deseo otra cosa que tu palabra y me deleito en ella. Claro, él sabía que ahí estaba la clave. Él sabía que ahí estaba la clave. Juan 17:17 cuando nos dice, tu palabra es verdad, límpianos por medio de ella. Ahora, cuando la conciencia está bien calibrada con la verdad de Dios, envía advertencias precisas y confiables. No creas que vas a interpretar bien tu mundo cuando la palabra no ha inundado tu mente. He visto la importancia de que mi conciencia esté ¿qué? Llena de la palabra de Dios para que esta conciencia me envíe advertencias precisas y confiables. ¿Qué pasaría en una iglesia donde las conciencias están llenas de la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? Seríamos una iglesia relevante. Pero como nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, la iglesia no es confiable, no es relevante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo adiestramos la conciencia? Primero, limpia tu conciencia. Y aquí es básico este punto. ¿Alguno de ustedes ha nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene la posibilidad de tener una conciencia limpia. Pero no solamente eso. Cuando usted y yo nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo en nosotros, entonces nuestra mente tiene que ser transformada. Y ojo con esto, cuando hablo de una mente transformada, es que la palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar en mi mente para que yo empiece a ver el mundo de una manera totalmente distinta. De tal manera que lo que amabas antes, ¿ya qué? Ya no lo amas. Mis hermanos, para que usted tenga una conciencia adiestrada, necesita una conciencia primeramente limpia. Y no es posible a menos que usted haya nacido de nuevo. De eso trata Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Cuando usted ha sido lavado por la sangre del Cordero, entonces ahora su conciencia está limpia para servirle. Segundo, no solamente debemos tener una conciencia limpia, sino una conciencia clara, que vea con claridad. ¿Sí? Nuestra conciencia debe ser una conciencia clara. Y dice aquí, guárdala contra la presencia de pecados descontrolados y debe ser rendida y rendir cuentas frecuentes por medio del autoexamen y la confesión fiel. Hay que tener en cuenta algo. En estos días alguien me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre lo que practica la Iglesia Católica de la confesión de pecados con el sacerdote y lo que la Iglesia está promoviendo acerca de, ¿qué es lo que hacemos nosotros los unos con los otros? No, rendir cuentas.
La diferencia está en que la Iglesia Católica ha enseñado que tú le confiesas el pecado a alguien que se presenta como vicario de Cristo. ¿Sí? Un sustituto de Cristo. Y realmente eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña no que te tienes que presentar con alguien que dice ser el sacerdote, sino que tú te apoyas en tus hermanos, nosotros, ¿cierto? Para acompañarnos, no para que recibamos una sentencia, digámoslo así, judicial. Y de hecho somos muy buenos para eso. Si me comí una chocolatina que tiene no sé cuántas calorías, eso quiere decir que tengo que caminar cuántos kilómetros más. Entonces uno relaciona. Si me tomo un vaso con agua, voy bien. Si me tomé uno de Coca-Cola, tengo que caminar 3 estaciones de buses más. Si comí un poquito de ensalada con un pedazo de carne, excelente. Se me antojaron unas papitas fritas a la francesa. Este sábado me va a tocar subir el cerro 3 veces. Nosotros somos muy buenos para intentar relacionar pecados versus cómo limpiarme del pecado. Y el hombre para eso es muy bueno. Y entonces para eso se practicaron las penitencias. En la vida cristiana, a la luz de la Escritura, las penitencias no son nada. Lo que Dios exige de un corazón arrepentido es el cambio de actitud. Y cuando nos acercamos como hermanos en la fe a decir, hermano, necesito que me ayudes en oración porque estoy luchando con este pecado, pum, el hermano no te va a decir, hermano, muy fácil, penitencia número 1, bote el televisor, penitencia número 2, no. Usted lo que va a hacer es que se va a sentar con su hermano y va a orar y le va a pedir a Dios que le dé fortaleza y después vas a estar preguntándole, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Sí ven la diferencia? Hay un acompañamiento, hay un deseo por la ¿qué? El término que empezamos, por la santidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantener nuestra conciencia limpia o clara? Confesar nuestros pecados en oración, y si tienes un hermano con el que puedas tener ese tiempo, con el que puedas sentirte apoyado, muy bueno. Segundo, buscar el perdón y reconciliación de aquellos a quienes ofendiste o lastimaste. Si tú eres esa persona que a toda hora habla brusco y tienes media iglesia enojada atrás tuyo porque le hablas brusco a todo el mundo y tú dices, bueno, el Señor me conoce, pero no has pedido perdón, ¿cómo está tu conciencia? No está viendo el desastre que hace. Somos los que llegamos y nunca saludamos. Eso es la actitud de un orgulloso. ¿Cómo está tu conciencia? No está clara. Y así uno podría pasar por muchos ejemplos. No, nosotros lo que debemos hacer es pedir perdón, primero. Segundo, reconciliar. Y tenemos otros 2 que me llamaron muchísimo la atención. Hacer restitución a quienes hemos lastimado. Y eso lo aprendemos nosotros en Números capítulo 5, versículos 6 y 7. Hacer restitución a quienes hemos lastimado. Eso es importante. No es solamente de boca decir, perdóname, sino buscar subsanar la herida. Eso nos ayuda a tener una conciencia clara. Y por último, no ignorar las acusaciones de la conciencia. Y más si eres alguien que está siempre frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios a toda hora te está diciendo en qué está mal, en qué estás mal, en qué te estás equivocando, cómo le hablas a tu esposa, a tus hijos, cómo tratas a los compañeros de trabajo. Cuando las personas no se acuerdan que iban manejando y de un momento a otro le alegaron al conductor de al lado, es que estás bien atravesado. Y después tú dices, pero un cristiano no se comporta así. Préstale atención a tu conciencia. Préstale atención a tu conciencia y pídele perdón a Dios. Y pídele que tu carácter cada vez sea moldeado más a la imagen de Cristo. Entonces, por asuntos de tiempo, vamos a quedar en 2 puntos de 4 de cómo adiestrar nuestra conciencia. Y le voy a pedir que mediten muy bien en lo que hemos trabajado hasta el momento. Si nosotros
no adiestramos nuestra conciencia para que veamos todo en términos de la santidad de Dios, nunca vamos a poder tener una visión apropiada del mundo y de la cultura en el que vivimos. Nunca. Nunca. Entonces, la tarea va a ser la sencilla tarea de que usted haga una lista de aquello en que la conciencia más te acusa. Ojalá y pasen de 5 acusaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que empecemos a adiestrar nuestra conciencia. Una lista de aquellas cosas en lo que la conciencia te acusa. ¿Estamos ahí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ese tiempo y te pedimos, Padre, que nos hagas sensible a esto que hemos hablado hoy. Que sabemos que ya se ha venido acercando el tema, no a nuestro entorno, no al mundo, no al territorio en el que vivimos, sino al orgullo que cada uno de nosotros portamos. Y muchas veces no nos gusta y nos incomoda. Pero Señor, tu palabra tiene ese efecto limpiador en nosotros. Nos incomoda hasta que quita aquello que nos ha alejado de ti. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia alimentada, limpiada por tu palabra, para que podamos ser una iglesia relevante para nuestra cultura. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.